Poco a poco nos vamos adentrando en este módulo en el cual, de manera introductoria, estamos analizando las diferentes dimensiones del objeto de nuestro estudio, que es la docencia en la universidad, y principalmente de la institución que acoge nuestra docencia. Hemos visto en algún otro vídeo que son diferentes y diversas las funciones que la educación superior ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Hemos visto que investigar y generar conocimiento es una de las señas de identidad de la universidad, investigación más desarrollo más innovación. Pero no solamente investigamos, intentamos trasladar el conocimiento a las nuevas generaciones, a las personas que se acercan a la universidad para adquirir o mejorar sus competencias, por tanto formar a los ciudadanos. Pero también las universidades tienen un compromiso con las sociedades en las cuales están insertas. La universidad tiene un compromiso con el desarrollo social y cultural, por supuesto económico también, de la sociedad. Hemos visto también que existen diferentes tipos de universidades. No podemos hablar de un único tipo de enseñanza superior. Existen universidades públicas y privadas. Hemos visto en otro de los vídeos que existen universidades orientadas solo a la investigación, otras solo a la docencia y otras universidades que combinan docencia e investigación, que son la mayoría. También hay universidades generalistas, es decir, que ofrecen al alumnado una enorme cantidad de titulaciones de las cuales elegir, frente a otras universidades corporativas, universidades más centradas en determinadas ramas del conocimiento, en ingeniería y en medicina. Y por último, y de manera más reciente, tenemos universidades que son presenciales, que son la mayoría y la tradición, pero recientemente han aparecido universidades virtuales, universidades online, universidades que se desarrollan en todas sus dimensiones utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. La existencia de los diferentes rankings que a nivel internacional de manera anual van apareciendo hacen que intentemos comparar unas universidades con otras. Y la verdad es que es complejo situar a cualquier universidad en el ranking en función de un único parámetro. Claro, cuando aparece el ranking de Shanghái, todas las universidades quieren ir creciendo y parecerse a las mejores. Todos decimos en ese vídeo, en esa presentación, todos queremos parecernos a Harvard. Harvard es el número 1, Stanford, el MIT, la Universidad de California en Berkeley. Bueno, hay que reconocer que esas universidades no son o no representan al 100% de las universidades. Son universidades universidades que se caracterizan por invertir mucho en investigación, por ser líderes en investigación, por ser pioneras y desarrolladoras de gran cantidad de investigaciones que generan conocimiento y al final consiguen premios Nobel. Bien, ¿cómo podemos analizar los diferentes elementos que caracterizan al sistema universitario y en concreto al desarrollo de las universidades? Nosotros vamos a centrarnos en 4 elementos que para nosotros son importantes. El contexto, los sujetos, el alumnado, el profesorado, los contenidos que se enseñan y los procesos por los cuales las universidades se desarrollan y mejoran. El análisis del contexto de la universidad nos lleva a plantearnos 2 miradas. Una mirada desde dentro, qué está ocurriendo, cómo nos organizamos, cómo estructuramos nuestras funciones, cómo nos planteamos los desarrollos futuros y por otra parte, qué está pasando afuera, cómo se percibe desde fuera a la universidad, cuáles son las demandas y desafíos que desde fuera se le vienen haciendo. Son 2 elementos importantes a tener en cuenta cuando analizamos el contexto. Desde el punto de vista externo, ya hemos hecho referencia en otro vídeo a algunas de las características de la sociedad que están influyendo
en cómo la universidad se está percibiendo y cuáles son los desafíos a futuro que la universidad tiene. Por una parte, reconocer que hemos pasado de unos mercados locales a unos mercados globales, a una sociedad globalizada que ha influido enormemente en la pérdida de competitividad, en la pérdida de identidad, en la existencia de grandes bolsas de pobreza, en la mejora y en la creciente y exponencial facilidad que existe hoy día para comprar, vender, para deslocalizarse, para establecer mercados en cualquier parte del mundo. Otro de los elementos tiene que ver con la demografía, tiene que ver con los avances, los desarrollos que nuestras sociedades están teniendo. Ahora plantearemos algunas diapositivas en este sentido. Las tecnologías que van avanzando y que van haciendo que cada vez más tengamos acceso abierto, libre, no gratuito evidentemente, pero sí a la información. Cambios en las tendencias en el mercado de trabajo y cambios en la financiación de la universidad. Por poner un ejemplo, desde el punto de vista de la demografía, se percibe una tendencia hacia un envejecimiento de la población. De aquí al 2050 habrá un porcentaje mucho más alto que el que en la actualidad tenemos de personas con un rango de edad de mayores de 60 años. Lo mismo ocurrirá entre los 30 y los 59 años. ¿Esto qué significará para la universidad? Significará que muchas más personas estarán en capacidad, en situación o en necesidad de acercarse a la universidad para recomponer sus conocimientos, refrescar sus competencias, en definitiva para volver a sintonizar con la evolución del conocimiento. Otro dato que planteamos tiene que ver con el mercado de trabajo. Esa evolución que se está viendo, creciente, hacia puestos de trabajo de alta cualificación. Los puestos de trabajo de baja cualificación van a ir reduciéndose de manera más drástica con la crisis económica que actualmente existe y que va haciendo que las personas con poca cualificación tengan grandes dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Eso no quiere decir que toda formación pase por la universidad, porque está también la formación técnico-profesional, pero universidad y técnico-profesional son dos eslabones del mismo proceso, de la misma escalera. En este contexto, percibimos que hay, como consecuencia de lo anterior, unas mayores demandas hacia las universidades, motivadas por diferentes factores que ya hemos visto en otros vídeos. Uno de ellos que destaca es el del aprendizaje a lo largo de la vida, motivado, como hemos visto antes, por el creciente envejecimiento de la población y, por tanto, el hecho de que las personas van a vivir más y además también que el sistema productivo necesita niveles de formación más altos. Pero eso ha influido también en que las propias universidades no solamente están trabajando para dar respuesta a esa demanda, sino también necesitan asegurar que el tipo de actividad que desarrollan se desarrolla con niveles cada vez de mayor excelencia. Todo esto ha influido en la aparición en nuestras universidades de los denominados sistemas de garantía de calidad. Sistemas de garantía de calidad que han crecido sobre todo buscando asegurar que las actividades que desarrollamos se llevan a cabo siguiendo los mayores estándares de calidad y equidad. Otros factores han influido también, como una educación más abierta, la mayor diferenciación, algo que tiene que ver con la internacionalización, que también es uno de los factores que nos están moviendo a las universidades, la idea de tener presencia en otros países, acoger a estudiantes de otras regiones, porque al final incide en los indicadores que, desde el punto de vista de la estandarización, se utilizan para evaluar la calidad de los aprendizajes.
Bien. Todo esto nos va diciendo que las universidades, en relación con el contexto interno, están dando pasos para situarse mejor de cara al futuro. Muchos informes que se han ido publicando destacan que el siglo XXI va a ser un siglo caracterizado por la preocupación por el aprendizaje. El siglo XXI como el siglo del aprendizaje. Y esto tiene que ver con el trabajo que desde la universidad hacemos. En un informe que ustedes tienen en la bibliografía de este módulo, podrán encontrar este gráfico que llama la atención sobre algunos de los aspectos a los que me he referido anteriormente. Por una parte, los cambios que se vienen produciendo en la demografía, la globalización, la inmigración, por otra parte, las tendencias en las tecnologías, que están generando la necesidad de pensar en las universidades en trabajar sobre nuevas competencias, nuevas habilidades. Y la realidad de que las personas en el siglo XXI aprenden de una manera diferente. Todo ello está sintetizándose en tres elementos o tendencias que son los que aparecen en el centro de esta diapositiva. Por un lado, la personalización, la idea de que en el futuro los procesos de aprendizaje estarán mucho más adaptados a las necesidades de los individuos, a las necesidades de los estudiantes. En segundo lugar, la colaboración. La universidad tiene que crear espacios para que los estudiantes aprendan a trabajar en conjunto, colaborar en desarrollo de proyectos conjuntos. Y por otra parte, en la creciente presencia de lo informal, del aprendizaje en los espacios no formales, de los aprendizajes en los espacios externos a la clase presencial, la posibilidad de aprender a través de la observación, a través del diálogo, a través de las redes sociales que permiten que las personas desarrollen conocimiento independientemente de si han ido o no a clases teóricas. Entonces, estas son tendencias que nos están marcando una evolución en la universidad. Desde el punto de vista del contexto interno, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues, ¿somos capaces las universidades de dar respuesta a estos desafíos? ¿En qué medida las universidades están necesitando de un cambio radical en la manera de organizar su estructura? Las universidades, ya lo han dicho algunos autores, están caracterizadas por la fragmentación. Fragmentación en el sentido de que estamos organizados en facultades, en departamentos, con poco diálogo entre nosotros. Somos sistemas débilmente organizados en el sentido en que la institución universitaria no es la suma del conjunto de profesores que participan en ella, porque los profesores tienen una identidad principalmente centrada en la materia que enseña, en el colectivo de docentes que comparten su asignatura y tienen a veces muy poco que ver unos docentes de unas facultades con otras. La identidad, por tanto, vinculada con la disciplina, con una alta autonomía del profesorado. El profesorado tiene capacidad para diseñar su programa, para desarrollar su docencia, para desarrollar su investigación. Y esta docencia e investigación en general, sobre todo en las universidades públicas, la desarrollan con bastante autonomía. No quiere decir que en las privadas tampoco se haga, pero fundamentalmente en las universidades públicas sí aseguran bastante más de autonomía. Solo cuando quiere decir que la autonomía lleve mayores dosis de calidad, hay otros factores que influyen en ella. Y por último, algo a lo que Christensen y Eyring se refería como el más y mejor. La idea de que en las universidades lo importante es crecer teniendo más titulaciones, crecer teniendo más estudiantes y en muchas medidas no nos preocupamos por hacerlo un poco mejor. Hay algunas características de la universidad que de nuevo van a la contra de estas necesidades de innovación y de cambio que desde el contexto externo se viene demandando hacia las universidades. La idea de que la colaboración no está integrada como norma en nuestras instituciones. La idea de que la carrera docente en general es plana y en donde hay mucho mayor prestigio de la investigación frente a la docencia. Los profesores que publican en revistas JCR son aquellos que tienen más prestigio en una universidad frente a aquellos que se dedican exclusivamente a la enseñanza.